Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho. Alumno: Omar Alejandro López Briones. Maestro: Roberto Elías Ponda Islas. Derecho Procesal del Trabajo. Licenciatura en Derecho. Introducción. Hoy exploraremos las pruebas en el proceso laboral, según la Ley Federal del Trabajo. Analizaremos el concepto, reglas y el procedimiento para el desahogo de las principales pruebas que se presentan en este ámbito. Medios de prueba y su definición. Confesional. Declaraciones de una parte aceptando hechos en su contra. Documentales públicas, emitidas por autoridades como actas o resoluciones. Documentales privadas, generadas por particulares como contratos o recibos. Testimonial. Declaraciones de testigos sobre hechos que se conocen directamente. Pericial. Opiniones técnicas de expertos en áreas específicas. Inspección. Examen directo de lugares, objetos o personas. Presunciones. Legal. Presunciones basadas en la ley. Humana. Inferencias lógicas basadas en hechos probados. Instrumental de actuaciones. Documentos y actuaciones generados durante el juicio. Tecnologías de la información. Fotografías, videos, grabaciones, medios electrónicos, documentos digitales, firmas electrónicas, etc. Buzón electrónico. Notificaciones oficiales realizadas por este medio. Recibos de nómina con sello digital. Documentos electrónicos que validan pagos laborales. Reglas particulares de la prueba confesional. Solicitud de citación. Cualquier parte puede solicitar que la contraparte sea citada para absolver posiciones y responder preguntas en juicio. Personas que pueden ser citadas. Las partes pueden pedir que se cite a su contraparte o a personas relevantes dentro de una persona moral como un representante legal o apoderado. Los directores, gerentes o miembros de la directiva también pueden ser citados si los hechos en cuestión les corresponden. Excepciones. Si los hechos no están directamente relacionados con la persona citada, el juez podrá desestimar la citación. Forma del interrogatorio. Las preguntas se formularán de manera oral, sin la presentación de pliegos, y deben ser claras y precisas sobre los hechos en disputa. El juez puede desechar preguntas que no cumplan con estos requisitos o incluso hacer preguntas adicionales si lo considera pertinente. Respuestas. El declarante deberá responder sin asistencia bajo protesta de decir verdad y no podrá usar borradores o notas a menos que el juez lo permita para aclarar su memoria. Si el declarante se niega a responder o sus preguntas son evasivas, el juez podrá declararlo confeso de los hechos que se le atribuyen. Apercibimiento. Las personas citadas deben ser advertidas de las consecuencias legales de su no comparecencia, lo que incluye que se les considere como confesas si no se presentan. Citación a personas fuera de la jurisdicción. Si el declarante se encuentra fuera del lugar del juicio, se puede realizar la confesional mediante videoconferencia, bajo la supervisión del tribunal que haya emitido el exhorto para su comparecencia. Confesión espontánea. Las afirmaciones espontáneas hechas durante el juicio serán consideradas como confesión expresa, aunque no hayan sido solicitadas previamente como prueba. Relevancia de la confesional. Si el declarante ya no labora para la empresa, la prueba cambiará su naturaleza a testimonial después de comprobar que ya no trabaja en la entidad. Reglas particulares para las pruebas documentales. Documentos públicos. Son aquellos emitidos por funcionarios con fe pública o autoridades en ejercicio de sus funciones. Estos documentos no requieren legalización para ser válidos en juicio. Documentos privados. Son los que no cumplen con los requisitos de los documentos públicos. Los originales deben ser presentados por la parte oferente. Presentación de objeciones de documentos privados. Los documentos privados deben ser presentados por quien los tenga en su poder. Si se objetan en cuanto a su contenido o firma, se quedarán en autos hasta que se resuelva la objeción. Si el documento es copia simple, puede solicitarse su cotejo con el original si es impugnado. Cotejo de documentos. Si el documento original está en poder de un tercero, éste está obligado a exhibirlo. Si el documento proviene de un tercero ajeno al juicio y es impugnado, debe ser ratificado en cuanto a su contenido y firma. Obligación de conservación de documentos por el patrón. El patrón debe conservar documentos como contratos de trabajo, nóminas, recibos de salario y comprobantes de pago y aportaciones de seguridad social. El incumplimiento en su conservación presumirá ciertos hechos en favor del actor. Cotejo y compulsa de documentos. Los documentos en poder de la contraparte, autoridades o terceros, deben ser cotejados o compulsados a solicitud de la parte oferente. Los documentos extranjeros deben ser legalizados y acompañados de traducción oficial. Autenticidad de documentos. Si se pone en duda la autenticidad de un documento, firma, huella digital, contenido, las partes pueden ofrecer pruebas sobre su autenticidad durante la audiencia. Prueba de declaraciones de particulares en documentos públicos. Las declaraciones hechas por particulares en documentos públicos solo prueban que se hicieron ante la autoridad que expidió el documento y son válidas únicamente contra quienes las hicieron o aceptaron. Reglas particulares para las pruebas testimoniales.
Número y presentación de testigos. Se pueden ofrecer un máximo de 3 testigos por hecho controvertido. Se deben indicar los nombres y domicilios de los testigos y si no se pueden presentar se debe solicitar al tribunal que los cite, justificando el motivo. Si los testigos residen fuera de la jurisdicción del tribunal, se debe acompañar un interrogatorio escrito. Si el testigo es servidor público de nivel similar a dirección, su declaración se rendirá por escrito en forma de informe. Citaciones y presentación. El tribunal ordenará citar a los testigos con el apercibimiento de que, en caso de no comparecer, podrán ser presentados por la fuerza pública. En la audiencia, el testigo debe identificarse con un documento oficial o su declaración se invalidará, salvo que sea reconocido por las partes. Interrogatorio y examen de testigos. Los testigos serán examinados por separado y en el orden de su ofrecimiento. Las preguntas se deben formular verbalmente y no pueden ser ambiguas o coercitivas. La contraparte podrá objetar preguntas antes de que el testigo responda. El tribunal podrá pedir aclaraciones o repreguntas si considera que los hechos no están suficientemente esclarecidos. Se deben usar medios gráficos, documentales de audio o audiovisuales para dejar constancia de las declaraciones. Testigos que no hablan español. Si el testigo no habla español, se utilizará un intérprete nombrado por el tribunal. Desahogo de la prueba testimonial. El desahogo de la prueba es indivisible, salvo que un testigo se encuentra fuera de la jurisdicción del tribunal, en cuyo caso se tomará su declaración por exhorto. Las objeciones a los testigos se harán al final del desahogo de la prueba y el tribunal resolverá en la misma audiencia de juicio. Ausencia de testigos y consecuencias. Si un testigo no se presenta, el tribunal tomará medidas para asegurar su comparecencia. Valoración de la prueba testimonial. Un solo testigo puede ser suficiente si sus declaraciones son consistentes y no contrarias a otras pruebas. Además, debe de haber circunstancias que garanticen la veracidad de su testimonio. Reglas particulares de las pruebas periciales. Admisibilidad de la prueba pericial. La prueba pericial solo es admisible cuando se requiere un conocimiento especializado en ciencia, arte, técnica u oficio para acreditar un hecho que el tribunal no pueda conocer por sí mismo. Requisitos de los peritos. Los peritos deben demostrar que tienen los conocimientos necesarios sobre la materia en la que deben dictaminar. Si su profesión está reglamentada, deben estar autorizados conforme a la ley. Oferta de la prueba pericial. Al ofrecer la prueba pericial se debe indicar la materia sobre la que versará el dictamen y presentar un cuestionario con copia para cada parte. La omisión del cuestionario resultará en la inadmisión de la prueba. Designación de peritos. El tribunal designará los peritos oficiales necesarios, pero las partes pueden contar con un asesor para que los asista durante el desahogo de las pruebas periciales. La parte trabajadora puede solicitar un asesor de la Defensoría Pública o de la Procuraduría del Trabajo. Prueba pericial a distancia. Si el perito se encuentra fuera de la jurisdicción del tribunal, la prueba puede realizarse mediante medios electrónicos. El tribunal se debe asegurar de la identificación del perito y que éste acepte y proteste su cargo ante el tribunal correspondiente. Desahogo del dictamen pericial. Los peritos deben aceptar y protestar su cargo conforme a la ley, acreditar sus conocimientos en la materia y proporcionar su información personal. Después deben rendir su dictamen sobre los puntos planteados en el cuestionario. Las partes y el juez pueden hacer preguntas a los peritos y formular observaciones sobre las deficiencias o inconsistencias en el dictamen. Estas observaciones se realizarán de acuerdo con el procedimiento establecido para el examen de testigos. Excusa del perito. El perito designado por el tribunal debe excusarse si existe alguna causa que lo impida desempeñar su cargo dentro de las 48 horas siguientes a su notificación. El tribunal calificará la excusa y, si es procedente, designará un nuevo perito. Falsedad del dictamen pericial. Si el dictamen de un perito es notoriamente falso, tendencioso o inexacto, el tribunal dará vista al Ministerio Público para investigar si se ha cometido un delito. Reglas particulares de la inspección. Oferta de la prueba de inspección. La parte que ofrezca la prueba de inspección debe especificar el objeto y los hechos que se desean acreditar, así como los documentos y objetos a examinar. La inspección se llevará a cabo en el domicilio del tribunal, salvo que haya un impedimento legal o material. En este caso, la parte que tenga en su poder los objetos a inspeccionar debe señalar el lugar de inspección y justificar el impedimento. Si el tribunal considera que la justificación es válida, enviará al actuario o secretario para que lleve a cabo la diligencia en el lugar indicado. Admisión y desahogo de la inspección. Si el tribunal admite la prueba de inspección, se fijará el día y la hora y el lugar de su desahogo. Si los documentos o objetos que deben inspeccionarse están en poder de las partes, el tribunal les advertirá que en caso de no exhibirlos, los hechos que se pretenden probar se tendrán por ciertos de manera presuntiva. Si los objetos están en poder de personas ajenas a la controversia, se utilizarán los medios de apremio correspondientes. Reglas para el desahogo de la inspección. Inspección fuera del tribunal. Si la inspección debe realizarse fuera del tribunal, esta se ordenará antes de la audiencia de juicio. Las partes y sus apoderados podrán asistir y formular objeciones u observaciones. El juez o funcionario actuante deberá revisar los documentos y objetos que se inspeccionen. Se levantará un acta circunstanciada que firmarán los involucrados y se agregará al expediente junto con los elementos adicionales que fortalezcan el medio de convicción. Inspección en el tribunal. En otros casos, la inspección se realizará en el local del tribunal durante la audiencia
audiencia de juicio, el juez requerirá que los documentos y objetos sean presentados para la inspección. Las partes podrán formular objeciones y observaciones durante la diligencia. Reglas de la prueba presuncional. Pruebas de la presunción legal. Quien se beneficia de una presunción legal solo debe probar el hecho base. Pruebas en contra. Se puede refutar con prueba en contrario. Oferta de la prueba. Las partes deben especificar que acreditan con la prueba presuncional. Reglas de la prueba instrumental. Obligación del tribunal. El tribunal debe considerar todas las actuaciones y elementos incluidos en el expediente y anexos del juicio. Reglas de los elementos aportados por los avances de la ciencia. Procedimiento. Las partes deben proporcionar los instrumentos necesarios para reproducir registros, sonidos o imágenes. Si no pueden hacerlo, el tribunal proveerá los medios. Términos técnicos. Define conceptos claves como firma electrónica, certificado digital, documento digital, medios electrónicos y CFDI, comprobante fiscal digital por Internet. Requisitos para documentos digitales. Presentar una copia impresa o digital del documento. Indicar los datos necesarios para localizarlo en el medio electrónico. Normas de desahogo. El tribunal designa peritos para verificar la integridad del documento digital. Si el documento está en el poder del oferente, contraparte o un tercero, deben ponerlo a disposición de los peritos bajo apercibimiento de consecuencias legales. Se admite la intervención de las partes y el tribunal para hacer las preguntas a los peritos. Conclusión. Las pruebas juegan un papel esencial en garantizar que las decisiones judiciales sean justas y basadas en hechos verídicos. Cada tipo de prueba tiene sus propias reglas y procedimientos que aseguran su correcta aplicación. El tribunal, al valorar estas pruebas, debe actuar con imparcialidad y considerar los principios fundamentales de la ley, buscando siempre la verdad material y la protección de los derechos de las partes involucradas. Entender cómo se desahogan y los requisitos específicos de cada una de estas pruebas es clave para el éxito en cualquier litigio laboral. Así se asegura no solo la justicia, sino también la transparencia y la equidad en el proceso.